tardes a todos. Le damos la bienvenida a todas las personas que están conectadas con nosotros, todas las personas que se conectaron en esta capacitación. Les doy la bienvenida. Mi nombre es Victoria Vergara de Tecnicaña. Hoy los estaré acompañando en la moderación de este webinar. Y bueno, les voy a contar un poco de la dinámica antes de iniciar con la conferencia. Bueno, nosotros vamos a tener una dinámica que es la siguiente. Nuestros conferencistas van a dar ahorita su intervención y al final nosotros vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas. Esta sesión de preguntas y respuestas nosotros las podemos llevar de dos formas para la interacción con ustedes. Ustedes pueden interactuar con nosotros por medio del chat. Este chat ustedes lo encuentran en la parte inferior de sus pantallas en una opción que dice chat. Ahí pueden compartirnos sus preguntas durante la conferencia o al final en la sesión de preguntas. En el orden que vaya llegando, nosotros las vamos a ir compartiendo con nuestros conferencistas. También pueden interactuar con nosotros por medio de la voz. ¿Cómo les damos permiso nosotros para que ustedes también puedan interactuar por medio de su micrófono? Es también en la opción inferior de sus pantallas, ustedes ven una opción que dice reacciones. Al seleccionarla, ahí encuentran la opción de levantar la mano. Le dan clic sobre esa opción y nosotros también, a medida de que cada uno vaya levantando la mano, les vamos dando paso para que puedan interactuar por medio del audio con nuestros conferencistas. Les recordamos que estas conferencias están siendo grabadas para enviarse posteriormente como memoria y también para que ustedes puedan compartirlas en otro momento con las personas que también estén interesadas. Les agradecemos a todas las personas que están conectadas con nosotros que por favor silencien sus micrófonos y sus cámaras para que no hayan interferencia de sonidos de terceros mientras que estemos en la presentación, en la conferencia. Bueno, para darle paso y ya inicio esta conferencia, le doy paso a Juan Sebastián Gardiazabal, director de Soluciones Científicas, y a Guillermo Botero, es director de elaboración del Ingenio de Providencia, quienes van a estar acompañándonos hoy en esta conferencia. Hola, Juan Sebastián. Listo, hoy vamos a hacer la presentación de resultados del primer prototipo dosificador del LURI para tachos de refino. ¿Sí? Este dispositivo dosificador es un dispositivo modular que se compone de 3 tanques que conforman 2 módulos. El primer módulo es el módulo de maduración del LURI, que es un módulo que permite la suspensión de semilla controlando su densidad, haciendo que éste no pierda densidad y pueda entregar cristales separados y bien formados. El segundo módulo es el módulo de dosificación de semilla. Este se compone de un PLC y de un sistema de inyección que hace la detección del punto de inyección a través de los sensores que se le adaptan hacia el tacho. ¿Sí? Aquí a la izquierda podemos observar el módulo de maduración, que consta de un tanque de alcohol y un tanque de suspensión de semilla. Este tanque de alcohol lo que hace es mantener la densidad de la semilla para que no haya alteraciones en ella, ¿sí? A la derecha ya podemos observar el módulo donde está toda la parte integrada del equipo electrónica, que es la que hace el control de la dosis, control del ingreso del LURI al tacho, ¿sí? Aquí podemos apreciarlo de manera en la parte de atrás, cómo baja el dispositivo y se conecta al tacho, y aquí ubicado al lado del tacho. Se considera como la alternativa tecnológica el sensor de brisa del tacho, ¿sí? En este dispositivo tiene la versatilidad de poder conectarse a cualquier sensor que haya disponibilidad, y si no haya disponibilidad en ningún tipo de sensor, se puede adquirir uno para que este dispositivo pueda detectar el punto adecuado de semillamiento, ¿sí? Con estableciendo la zona óptima de semillamiento, se hace una inyección de dosis adecuada en la cantidad y en el momento justo, ¿sí? Esto va a generar semillamientos exitosos con cristales homogéneos y alcanzando los estándares de calidad del azúcar, ¿sí?
Los impactos de este dispositivo se ven representados en eficiencia en las refinerías o en la fábrica de azúcar y estandarización de la producción. También se puede cumplir los estándares de calidad y eso da una solución integral a un problema que Soluciones Científicas ha identificado en muchos ingenios, que es la sedimentación del eslurri. La sedimentación del eslurri se genera por la decantación del material, ¿sí?, en espera para la inyección. Es en el momento que la semilla o el cristal sólido se separa del alcohol, lo que provoca que estas partículas vuelvan a unirse, ¿sí? Entonces, en este momento, al volverse a unir esas partículas o al generarse una masa, el eslurri que usted tanto se esforzó en fabricar de una manera óptima no va a tener las mismas especificaciones que cuando salió del molino. Entonces, esto puede generarnos errores de dosificación de eslurri, porque al ingresar esa semilla, probablemente el tamaño de ella no sea el mismo con el que usted lo semilló. Y una variación de una micra en el tamaño del eslurri puede generar impactos muy grandes en la cantidad de eslurri que usted va a utilizar para semillamientos, ¿sí? También lo que se procura es realizar semillamientos dentro de la zona metaestable, que para eso es lo que el equipo sensa y está en conexión con los sensores que se tienen en el equipo y se generan las inyecciones. ¿Cuál es la propuesta de solución del equipo? La calidad del eslurri, ¿sí? Se esfuerza por generar un trabajo de eslurri a través de unas metodologías de producción de eslurri, ¿sí? Y se descarga al equipo. El equipo lo que hace es encargarse de mantener constantes todo este trabajo anterior a la producción del eslurri, ¿sí? Detecta el punto adecuado de saturación, es decir, está en el momento sensando todo el tiempo, esperando el punto adecuado de saturación para generar la inyección. Inyecta la dosis de cantidad adecuada. A través del laboratorio de cristalografía se establece una dosis según diferentes variables obtenidas a través de la información de cristalografía y de fábrica y del tacho para poder estandarizar o dar una dosis adecuada según el tamaño y otra cantidad de variables. Esta dosis se ingresa en el equipo y hace las inyecciones. Esto lo nos permite es automatizar el proceso. Si el proceso se automatiza, vamos hacia un camino de estandarización de este proceso. Ahora, si ustedes tienen tachos automáticos, pues se va generando una línea o una unión de procesos en lo que nos va a permitir estandarizar desde la cristalización hasta todas las variables operativas del tacho. Todo esto, y haciendo más eficientes, nos va a permitir aumentar la cantidad de azúcar producida. ¿Sí? La metodología de trabajo consta en que se instala este dispositivo en un ingenio azucarero con una refinería anexa, se conecta al tacho y se generan inyecciones automáticas. Todas estas inyecciones siempre se dan siempre y cuando haya disponibilidad del tacho, disponibilidad de materiales y no se generen intervenciones durante todo el proceso que el dispositivo estuvo conectado. ¿Sí? Hay personas supervisando todo este proceso, que es el operario del laboratorio de cristalografía y los tacheros, que lo que hacen es recabar información estadística general del eslurri, del desarrollo del cristal durante la templa, tiempos de cocción, datos del cristal final a través de cristalografía como son CB, MA y porcentaje de cristales óptimos, y también se toman resultados del laboratorio de calidad de fábrica. Todo esto es se genera con el objetivo de conocer el impacto que está teniendo el dispositivo en la refinería. Todo esto, como ya lo había mencionado antes, nos da o nos abre las puertas
para generar automatización del proceso, desde la cristalización o la inyección de la esdurria al tacho hasta las variables operativas que puede tener el tachero, solo si se tiene todas estas funciones desde el puesto de tachos. El primer paso es la estandarización de la producción del esdurrio. Como primera medida es esforzarse en tener un esdurrio de calidad. Porque si yo no voy a inyectar un esdurrio de calidad, el trabajo del dispositivo no va a ser el mejor. Entonces, como primera instancia, se comenzó a generar una curva de fabricación de esdurrio o de molienda para el tacho, para el molino que nos asignaron. ¿Sí? Todo esto se hace a través de las metodologías de preparación de esdurrio que se han manejado en soluciones científicas, también con protocolos de lavado, protocolos de revisión de molinos, todo esto se revisan la base, balines, aspas, y se hacen lavados continuos después de cada batch para tener el molino en óptimas condiciones. La fabricación de estas curvas consiste en hacer una toma durante cada hora del proceso para establecer cuál es el punto óptimo de la molienda, es decir, en qué punto de todas esas horas que tomamos o todas estas muestras que tomamos, el esdurrio tiene su mejor calidad, tanto en CB como en MA. ¿Sí? Nosotros establecimos como parámetros de calidad valores cercanos a 10 micras, CBs inferiores a 51 y valores superiores en porcentaje de cristales óptimos del 30%. Los cristales óptimos son los cristales que se encuentran en el mayor punto de interés de nuestra muestra, que en este caso serían de 7 micras a 13 micras. ¿Sí? Aquí podemos ver la evolución del proceso en el cual tomamos una muestra cada hora en el MA, el comportamiento del CB y el porcentaje de óptimos. Lo que nos puede mostrar es cómo va decayendo el tamaño a paso del tiempo y cómo el CB se comporta durante todo el proceso de molienda. También el porcentaje de óptimos va desarrollándose, va creciendo, porque es una curva. Entonces, todos estos cristales que están en espera de ser molidos van corriendo hacia interiorizarse en el centro de la campana. ¿Ya? Esto nos da como resultado un esdurrio de 11 micras, por eso nosotros agregamos una hora más para tener un esdurrio más cercano a las 10 micras y con el porcentaje de óptimos y CB más bajo que obtuvimos. Sería 44 en óptimos y 48 en CB. Una vez se realiza todo este trabajo de fabricación o un trabajo tedioso de fabricación de esdurrio, ¿sí? Se procede a ingresarlo en este dispositivo. Nosotros analizamos durante el tiempo las variables de control del esdurrio y da como resultado una estabilidad durante todo el paso del tiempo que se mantiene en el equipo, ¿sí? Uno de los resultados que arroja es más de una semana en el dispositivo sin presentar ningún inconveniente. Todo esto nos lleva a tener la confiabilidad de lo que estamos teniendo en nuestro dispositivo de inyección. Va a ser de las mismas especificaciones con las que lo sacamos del molino. Aquí vemos la variación del MA del esdurrio en el madurador. ¿Sí? Vemos que no tiene variaciones superiores a un punto, una micra. ¿Sí? En este punto vemos que hay unos picos o unos valores que cambian. Esos valores se refieren a cuando cambiaban el esdurrio porque se había acabado en el sistema, ¿no? Entonces podemos observar que se mantiene casi en un parámetro lineal todo este desarrollo
o todo esdurri dentro de su tiempo de maduración. Esta es la variación del CB y el porcentaje de cristales óptimos. Vemos que CB se mantiene casi lineal, ¿sí? Y el porcentaje de cristales óptimos se mantiene también casi lineal. Aquí vamos a ver cómo funciona el equipo a través de un video. Permítanme, ya los vamos a mostrar. Podemos darle pausa ahí, por favor. Un poco más atrás. Listo. Aquí vamos a ver el módulo de ingreso o la pantalla que controla muchos sistemas del dispositivo. Aquí vemos donde están señalando el sensor de Brix, en este caso del tacho, cómo lo está supervisando, y hay unos puntos en los que el dispositivo genera unas precargas y unas inyecciones, ¿sí? Entonces el dispositivo va sensando y cuando llega el momento o el Brix adecuado para la precarga, se hace la precarga en el tanque bypass y una vez llega al punto de inyección al tacho, se genera la inyección. Hacia abajo vemos la cantidad de dosis que se ingresa a través del panel. Hay unos botones adicionales que son paros generales y otras utilidades que descubrimos en el camino durante todo el proceso que lo estábamos trabajando. ¿Podemos continuar con el video? En este punto vamos a apreciar en el momento justo en que va a ser la inyección, ¿sí? Entonces el esdurri ya se encuentra en espera en el tanque bypass y va a generar la inyección a través de la manguera que viene conectada al tacho. En este momento se hace la inyección, ¿sí? Vamos a pasar a un proceso de lavado con alcohol que se ingresa también al tacho y al final hace un proceso de limpieza general del equipo que cae por la manguera que ustedes ven que va hacia abajo. Las inyecciones automáticas. En este caso, una vez se hacen las inyecciones, comienzan a hacerse análisis de variables estadísticas y variables visuales que tenemos a disposición a través de cristalografía. Las variables estadísticas tenemos MA, ACB, curvas de dispersión, histogramas. En las variables visuales vamos a poder observar si hay polvillo en la muestra, si hay cristales aglomerados, si hay reproducciones, deformaciones de cristales y demás variables visuales que en compañía con los tacheros se discuten, y todo esto nos da el insumo para decir si es un semillamiento exitoso o si no es un semillamiento exitoso. En las variables estadísticas tenemos tamaño, CB, tenemos presencia de cristales alargados y en qué relación se encuentra, de largo ancho. Si tenemos una relación superior a 1.6 o 1.7, quiere decir que tenemos cristales aguja en nuestra muestra, ¿no? Y si tenemos un porcentaje superior al 30%, nos encontramos con los rangos de análisis, ¿sí? Estableciendo como óptimos cristales entre 100 y 200 micras, ¿sí? Tenemos correlación, histograma. Este semillamiento se puede considerar exitoso
¿sí? Porque alcanzamos a ver cómo se desarrolló el cristal y la curva de tendencia vemos que, o la campana, está inclinada hacia la derecha. Es decir, tenemos cristales grandes, bien formados, desarrollados y muy pocos cristales pequeños. Esto los llamaríamos cristales efectivos. Generamos análisis estadísticos generales del desarrollo de la templa, desarrollándolos a cada aumento o cada nivel que se va desarrollando a través del tacho. En este tenemos la disminución del CB, aumento de MA durante el desarrollo de todo el cristal. Tenemos datos del polvillo, cuánta dosis se ingresa y los valores de laboratorio de calidad. Todo esto se confronta con los informes del laboratorio de cristalografía y vamos a poder observar que los informes de laboratorio siempre van a tener un patrón a ser inferiores en CB y en MA, porque el cristal pasa por proceso de secado, pasa por proceso de centrífugas, bandas y demás, lo que hace que el cristal mejore sus condiciones en el transcurso de todo este proceso. Aquí observamos las variables visuales. A la izquierda podemos ver al 50% del tacho que se considera que es una vez abre la templa del tachero, ¿sí? Una vez se abrió la templa, tomaron muestras, se hacen análisis y aquí podemos observar que no hay presencia de polvillo, no hay presencia de cristales deformados, por el contrario vemos cristales efectivos y esta foto de la derecha vemos una templa limpia con cristales muy bien formados y desarrollados del tamaño adecuado. Resultados de la investigación. Bueno, muy buenas tardes para todos. Tal como lo decía Sebastián, todo este proceso arranca desde el punto de vista del LURI. El LURI es el principal promotor de que haya un desarrollo de cristales óptimos dentro del proceso de cristalización en la refinería de azúcar. Es decir, hay que partir de tener una buena preparación, de tener un tiempo ideal, de tener un tiempo de molienda y que los cristales cumplan los objetivos de tamaño y de CB para poder que nosotros como materia prima para nuestro proceso de cristalización se haga debidamente. Entonces la calidad del azúcar producida después de unos periodos que hicimos de tiempo continuos con semillamientos con el dispositivo de la inyección automática, nosotros analizamos los comportamientos de las templas con respecto al MA y al CB que arroja el laboratorio de calidad. Es decir, comparábamos los datos obtenidos con el proceso del laboratorio de cristalografía cuando una templa había llegado a su 100% de desarrollo de cristal y el tacho llegara a su volumen total de su capacidad, se tomaba la muestra para hacer el análisis de la cristalografía total de lo que había pasado en el proceso de cocimiento. Luego, esas templas se comparaban con el laboratorio de calidad. Obviamente, pues no se hacía como una trazabilidad exacta, pero sí se llevaba como una estadística muy próxima a lo que se podía obtener dentro de ese proceso de análisis. Entonces, nosotros concluíamos que las templas que se realizaban con el dispositivo cumplen todos los estándares de un azúcar refinado que establecía el ingenio, que su tamaño está entre 0.68 y 0.75 milímetros de MA y los valores de su coeficiente de variación sean inferiores al 32%. ¿Esto qué nos permite? Tener azúcar de cristales más homogéneos, más distribuidos dentro del proceso de secado, cuando ya entra, después de su proceso de centrifugación, entra a una secadora, ya tenemos cristales más homogéneos y por supuesto pues se comparte más el calor y el enfriamiento para tener un cristal que esté más seco. También esto nos hace
un proceso que es la recirculación de siropes en la refinería. Si nosotros que tenemos estos cristales más homogéneos, estamos dentro de estos valores, vamos a tener menos recirculación de siropes en la refinería y vamos a aprovechar más la eficiencia en los cristales, el rendimiento de los cristales y por supuesto pues en la parte del empaque va a ser mucho mejor. También tenemos la probabilidad de que estos tipos de cristales que vamos a tener ya dentro de su proceso de almacenamiento, ya en los sacos de azúcar, no tengan problemas posteriores de compactación. Aquí nosotros miramos el proceso obtenido en el laboratorio de cristalografía. Aquí en la gráfica vemos un número determinado de templas y vemos cómo fue su comportamiento después de que el tacho llegó a su 100% de cocimiento, ya secó, se obtuvo el bridge final que se necesita para descargar la templa, o el cocimiento, y vemos cómo es el comportamiento de los cristales. Aquí vemos que tienen un comportamiento que está entre 700 y algunos puntos tuvimos 800 micras, pero normalmente se mantiene entre 0.68 y 0.75. Es decir, hay una calidad después de que nosotros hemos aplicado el endurri automáticamente. No hemos manipulado el endurri en ninguna forma. Lo hemos tenido en completa homogenización. Es decir, ustedes lo vieron en las gráficas, donde la calidad del endurri no se mejora con el tiempo, sino que conserva durante el tiempo los cristales y su tamaño y el coeficiente de variación. Entonces vemos que el laboratorio de cristalografía, al hacer el análisis, sabemos que estamos muy próximos, podemos decir, hemos obtenido una cristalización, digamos, exitosa dentro del proceso de cocimiento de la refinería. El CB, también acá tenemos el coeficiente de variación que nos ha mostrado el resultado después de tomar la muestra al 100% en el tacho. Vemos que la cristalografía en su CB también está cumpliendo con las especificaciones. Es decir, estamos en un rango entre 28 y 32%, que es el objetivo del estudio de la investigación a partir del ELURRI que hemos tenido, más la inyección automática en el punto ideal de la zona metastable. Es decir, eso se cumple. En el proceso de investigación se cumplió su proceso de CB. Aquí tenemos los resultados del laboratorio de calidad. Si nosotros mirábamos la gráfica de lo que habíamos obtenido a través del laboratorio de cristalografía, que es una parte importantísima tenerlo dentro del laboratorio de cristalografía, tener todo el sistema montado para que nosotros podamos monitorear cómo va nuestro proceso de cocimiento. Entonces, ya comparado con el laboratorio de calidad, que son la abertura media, que ya nos ofrece el laboratorio de control de la fábrica ha determinado ese análisis y vemos que las variaciones también pues son muy parecidas a la gráfica anterior. Es decir, no está todo distorsionado lo que obtenemos con el laboratorio de cristalografía, que nos da a ciencia cierta, digamos, la seguridad de que nuestro cocimiento ha sido exitoso, de que nuestro proceso de cristalización ha sido exitoso, y lo comparamos con nuestro laboratorio de calidad. Es decir, allí establecemos una comparación permanente. Obviamente que estos datos pues no son precisos de las templas que hemos obtenido directamente en eso, sino que al contrario, pues se trató de establecer una variación pequeña entre un análisis de laboratorio de cristalografía y el análisis de calidad que nos ofrece el laboratorio. Entonces vemos que en la curva hay una estadística que nos conduce a decir que nuestro proceso de cristalización versus con el proceso de laboratorio de cristalografía ha sido se ha cumplido con ese objetivo. Además, Guillermo, también podemos observar que en los análisis de laboratorio de calidad
los cristales son de menor tamaño y eso explica el fenómeno que estábamos hablando ahora, que después del proceso que se toma en cristalografía, un cristal crudo al 100% del tacho, tiene algunas variaciones en el momento que baja por centrífugas, pasa por secadoras, pasa por bandas. Todo esto beneficia el valor del tamaño y del CB del azúcar, ¿sí? Ese proceso lo vamos a ver ahora también. Vamos a ver que hay una disminución en el CB también del azúcar comparado con la parte de cristalografía. Todo esto se debe a los procesos intermedios que hay entre la toma o la salida del tacho y la toma de muestra por parte del laboratorio. Mire que hay un punto muy importante. Cuando nosotros hacemos ese trabajo de tomar la muestra ya al 100% del tacho, cuando hemos llegado a un bris final y queremos saber cómo nuestro cocimiento ha sido exitoso, es que recuerden que es una masa cruda, está rodeada de sirope completamente. Y obviamente ya al descargarle, hacer todo el proceso de centrifugación que ya se separa todos los siropes, vemos que el grano se mantiene más o menos de acuerdo a lo que se estableció en el análisis del laboratorio de cristalografía. Continúo. Ahora miramos el CV de lo obtenido en el laboratorio de calidad de las muestras de azúcar que ya han pasado por el proceso de centrifugación, han pasado por el proceso de su secado y por supuesto pues se toma a la salida de las secadoras ya un cristal seco. Mire que las variaciones de los coeficientes de variación son muy estables, es decir, se ha mantenido dentro de los objetivos desde el punto de 26, por ejemplo, hasta 31%, es decir, cumple los objetivos. Mire que se ha bajado un poco el CV porque en las templas que se hizo con el laboratorio de cristalografía, pues podíamos tener datos de 31, 32%. Al pasar todo ese proceso de centrifugación, más ese proceso de secado, vemos que pierde 1 o 2 puntos, lo cual a nosotros nos puede asegurar que nuestro CV está seguro de ir a un proceso de empaque, seguro de que cumple el objetivo que se ha tenido en la calidad del azúcar refinado que queremos empacar y queremos obtener. Disminución de los tiempos de cocción. Acá nosotros en el Ingenios se hacían procesos de corte de templas, es decir, se hacía un cristal en un tacho. En este caso tomamos como referencia un tacho que era el número 3. Ellos semillaban en ese tacho, llegaban a un volumen determinado del tacho, que podía ser un 70 o un 80%, y hacían cortes hacia otro tacho para elevar la templa y hacer los 2 cocimientos. Entonces, durante el tiempo de investigación se estableció que la meta de lograr tiempos de cocimiento más bajos eran hacer cristalizaciones directas. Y obviamente con el dispositivo de la inyección de slurry, automáticamente lo que nos conducía era a nosotros a hacer cristalizaciones directas, sin necesidad de hacer cortes de un tacho al otro. Estandarizando la dosificación del slurry a través de la fórmula que se encuentra en el programa Crystal de cristalografía. Es decir, nosotros con ese programa de Crystal obteníamos la cantidad de slurry necesaria y suficiente para nosotros aplicar el slurry automáticamente al proceso de cocimiento cuando él había llegado a su bris o a su punto de la zona metastable. Sumando todos esos semillamientos producidos en la zona de saturación indicada para el equipo, se generan semillamientos exitosos, disminuyendo la cantidad de agua para lavar el cristal, es decir, se utilizó una cantidad muy mínima y no todas las veces en los procesos del semillamiento que se hizo en el proceso de cristalización directa. Simplemente se abrían el proceso con el mismo licor de la refinería. Obviamente, pues eso conservaba la calidad, el bris necesario. También la evapocristalización que sucedía en el tacho se conservaba. Entonces eso permitía que las templas se desarrollaran de una forma más rápida
y por supuesto eso nos hacía que los tiempos de cocción fueran mermando. También nosotros optimizábamos el trabajo del tacho, porque ya de ahí para adelante pues la alimentación había que hacerla más seguida, más controlada, más rápida y obviamente pues con una cantidad de vapor, teniendo en cuenta la temperatura del tacho, que es importantísima, y teniendo también en cuenta el vacío del tacho con que se trabajaba. Esas partes eran muy fundamentales tenerlas en cuenta para que ese proceso de cristalización con el dosificador de slurry fueran exitosos. Aquí tenemos los tiempos que anteriormente tenía el ingenio, es decir, hicimos un comparativo de los tiempos del ingenio, que tenía el ingenio haciendo sus cortes, cuando él semillaba en el tacho número 3, hacía su evolución del aumento del tamaño de los cristales y hacía su corte a otro tacho. Entonces miramos que esos tiempos de cocimientos eran alrededor de 3, 4 horas. Obviamente que se subían los dos tiempos de los dos tachos y se dividía entre dos para que nos pudieran dar los resultados que tenemos ahí de los tiempos de templa. Exacto, ahí la recabación de esa información consistía en buscar los tiempos de cocción de los dos tachos, ¿sí? En los cuales se partían en los registros de los cuadernos que tienen en el área del cuarto de los tacheros, ¿cierto? Se buscaba el registro, se sumaban los dos tiempos de cocción durante el crecimiento de uno, el paso al otro y el desarrollo de los dos, y se dividía en dos. Todo este tiempo lo vemos como si fuera para una templa, es decir, estos datos que están generándose se ven como si fueran reflejados a una templa. Continúa, Guillermo. Entonces, aquí vemos que había tiempos pues, de 4.84, 4.59, 4.50. Entonces, ahora en la siguiente gráfica vamos a mirar cuando establecimos ya en la investigación con el dosificador del slurry automático, mirar esos tiempos de cocimiento. Entonces, pasemos a la siguiente gráfica. Aquí vemos en la siguiente gráfica ya templas directas, es decir, no hicimos cortes, sino que cristalizamos directo sobre un tacho con el dosificador del slurry automático en el tiempo ideal, en el bridge ideal y la cantidad necesaria para hacer las templas directas. Entonces, aquí vemos que tuvimos un promedio de 3 horas, ¿cierto? Y tuvimos un promedio de 2.8 horas y teníamos como una meta establecida de 3 horas. Entonces, mire todo el comportamiento que se originó a través de esas cristalizaciones directas, bajar esos tiempos de cocimiento, que son muy importantes porque con eso pues se aumentan el número de cocimientos por día que permiten pues un desarrollo fácil de la refinería, esto siempre y cuando se tengan todas las condiciones necesarias en la refinería. ¿A qué me refiero? A que haya el suficiente licor, que no se pierda tiempo porque faltó licor en algún momento, de que haya un problema de vacío en el tacho o un recalentamiento por esa razón del tacho, y también, digamos, un vapor suficiente, digamos, un vapor más o menos estable en las libras de presión que se requieren para un proceso de cocimiento en la refinería. Todas esas variables, obviamente, son a favor de que estos tiempos de cocimiento se reduzcan favorablemente después de hacer un proceso de inyección automática en las cristalizaciones directas. Aumento de la producción. Como consecuencia de toda esa disminución de los tiempos de cocción dados en la inyección automática del slurry, de un slurry de calidad, que se hizo la investigación para lograr llegar a un slurry ideal, que es el punto de partida para que esto funcione en forma de vida y se logren toda esa cantidad de cristales homogéneos y todo ese CV necesario para que
los azúcares refinados cumplan todos esos objetivos. Es en la zona metastable y lograr templas más por día. Podemos incrementar la eficiencia de la refinería con respecto al aumento de producción de azúcar, una menor recirculación de materiales en el proceso de refinación de azúcar, como valor agregado el uso constante del dispositivo de inyección automática. Es decir, nosotros vamos a cristalizar directo las 24 horas continuas para que este proceso pueda suceder con los tiempos de cocimiento, lograr todos estos aumentos de producción, lograr que todos estos materiales de retorno a de sirope a la refinería sean lo más bajos posible. Es decir, tratar de empacar más azúcar. Aquí tenemos unas conclusiones. Después de todo ese trabajo de investigación que por supuesto puede ampliarse muchísimo más, se logró estos puntos importantes después de hacer todo un estudio de los coeficientes de variación, de la abertura media, de las templas exitosas, de la cristalografía que se utilizó, de todos los elementos necesarios como el laboratorio de cristalografía, que es supremamente importante para poder llevar a cabo todos estos procesos. Ese laboratorio de cristalografía con su programa nos permite a nosotros siempre establecer puntos ideales de la cantidad de dosis. Primero, hacer el control del slurry, que es importantísimo, saber cómo está nuestro slurry, cómo están nuestros óptimos, cómo está nuestra abertura media, cómo está nuestro coeficiente de variación. Ese punto de partida es importantísimo. Lo segundo es que el dosificador va a mantener homogenizado ese slurry, lo que nos permite que no va a haber cambios en el cristal por degradación o decantación del slurry, o una mala agitación en el momento de hacer una inyección de slurry en un tacho. Siempre va a ser la cantidad deseada a través de un cálculo hecho por el laboratorio de cristalografía. Nosotros, teniendo ese slurry, nosotros nos dice cuántos mililitros debemos aplicar en el tacho. Entonces, el primer punto de estas conclusiones es el siguiente. El slurry presenta estabilidad en el dispositivo, dado que este lo mantiene en suspensión constante, conservando la densidad. Es muy importante esto, de conservar la densidad del slurry, porque eso nos permite mantener todos esos cristales homogéneos y listos para ser inyectados y listos para hacer una nucleación dentro del tacho, sin que haya variaciones significativas en su abertura media, su coeficiente de variación y los otros. Con la automatización del proceso de dosificación del slurry, se puede lograr rápidamente automatizar también la operación del tacho. Todo esto si se cuenta con las herramientas. En este caso, nosotros contábamos con las herramientas para hacerlo, ¿sí? Entonces, se lograba armonizar los sistemas, ¿sí? El control del dispositivo de inyección y el control que tiene el tachero en su puesto. Y entonces se lograban hacer estrategias, digamos que el tachero tiene que salir a almorzar o va a generar un cambio de turno. Entonces, deja programado el dispositivo de inyección y deja programada la alimentación del tacho. Se va a cambiar de turno, tal vez, o a almorzar. Y cuando llega el proceso ya avanzado, en que se midió ya el dispositivo y el tacho alimentó. Por ende, no tienen que dejar a veces los dispositivos o el tacho parado, esperando pues a que llegue el cambio de turno, a que venga de almorzar o X situaciones. Entonces, estos son otros tiempos que se ganan a través de la automatización del proceso. Todas esas templas que se realizaron con el dispositivo de semillamiento automático cumplen los estándares de calidad de un azúcar refinado establecidos por el ingenio, que era entre 0.68 y 0.75 y valores de su coeficiente de variación inferiores a 32%. Esto es muy importante porque nosotros con el laboratorio de cristalografía, con el slurry que hemos establecido, nosotros podemos mantener estos estándares de calidad.
Es decir, en el tiempo que nosotros hacemos la dosificación para hacer el semillamiento exitoso en la parte de la zona metestable, nosotros estamos garantizando esa cantidad de cristales necesarios o de semilla necesaria para que se multiplique dentro del tacho. Y a su vez, en la generación de crecimiento de cristal en el proceso de cocimiento, logremos obtener estos valores. Como veíamos en las gráficas anteriores, miramos que todos los comportamientos fueron muy parecidos, con unas variaciones, digamos, relativamente no tan grandes, pero sí cumpliendo todos estos estándares de calidad. Eso que nos permite tener una confiabilidad en que esa inyección que nosotros estamos haciendo sea la mejor, es decir, siempre estableciendo una cantidad determinada porque el laboratorio de cristalografía nos está suministrando esos valores. Esta es una herramienta de trabajo muy importante. Sabemos que en los cocimientos en refinería por las altas purezas a veces se forman conglomerados, granos finos, un coeficiente de variación muy variado y nos permite pues tener problemas en la centrifugación, posteriormente templas muy finas que no nos permiten lograr un secado ideal y posteriormente pues lo vamos a empacar y vamos a tener problemas de migración de agua del cristal y por supuesto luego una compactación. Este dispositivo nos permite como garantizar que esa cristalización sea lo más efectiva posible. Bueno, las templas realizadas con este dispositivo, sin tener interrupciones, han cumplido con las metas de ser inferiores a 3 horas. Algunas sí se nos pasan, pero se nos pasaron por poco, siempre fueron 3.1, 3.2, ¿sí? Pero hemos logrado también templas muy buenas que tienen que ver también con las condiciones generales del ingenio y del tacho, como la calidad del material, la calidad del sirope, el vapor, vacío, todo esto, que han llegado a ser de 2.38 horas, ¿sí? Se puede incrementar la eficiencia de la fábrica con la actualización continua del ciclo del Lurri. Obviamente, si nosotros tenemos digamos, un control central de dosificación del Lurri, que sería como un futuro que uno lo viera, pues obviamente a partir de ese Lurri, nosotros podemos hacer cristalizaciones directas en 2 o 3 tachos a la vez. El dispositivo se programa el tacho, digamos, para que en una secuencia establecida lleguen a su zona metestable, primero uno, luego el otro y luego el otro, y hacer la dosificación de acuerdo al Lurri que nosotros tenemos dentro del dosificador. Entonces, esto nos permite aumentar la eficiencia en los cocimientos, llegar siempre a cristalizaciones directas, no tener que hacer cortes. Existe también la posibilidad de conectar todo ese equipo a varios tachos, ¿no? Se pone en un punto central y se analiza la manera de poder generar inyecciones en varios tachos. Este dispositivo también tiene la versatilidad de adaptarse a cualquier tipo de sensor que haya en disposición en el ingenio. Ok, pues si no hay disposición de sensores para establecer la zona adecuada de saturación, pues se puede generar o se puede comprar uno, ¿sí? Esto nos ha generado también mucho apoyo porque se ha podido adaptar a ciertas condiciones en las que nos encontramos en algún momento del proyecto, generando pues que pudiéramos avanzar de manera más certera, ¿sí? También este prototipo puede escalar, ¿sí? Como veíamos, en este caso se hizo el estudio en refín, pero la idea es escalar este dispositivo a las fábricas de azúcar de blanco crudo, donde se puede hacer cristalizaciones en B y en C, pues haciendo primero los estudios adecuados pues para generar todo el punto de inyección, acomodar los tanques de mejor manera, las dimensiones y otros pormenores pues que están en intermedio para poder adaptarlo a otro tipo de producciones de azúcar. Queremos agradecer, pues primero a mi padre, que fue el desarrollador de esta idea y salió de su cabeza,
también a las personas que han estado en el proceso, ¿sí? Lastimosamente, pues él no pudo culminar este proyecto, pero estamos muy agradecidos también, muy contentos también porque desde que lo comenzamos a plasmar en una servilleta, en un café, con algunos colaboradores, y ver la idea desarrollada, probada, ejecutada, con buenos resultados, es una alegría inmensa. También agradecemos pues a todas esas personas que estuvieron detrás del telón, trabajando en equipo con nosotros, en el taller, en todas estas partes donde estuvimos armando el equipo, probándolo, generando programación, pruebas, a los tacheros del ingenio, ¿sí? Que fueron un apoyo muy grande, en todo momento estuvieron dándonos la mano, interesados, siempre estuvieron metiendo la mano en el dispositivo, aprendiendo. A Río Paila Castilla por permitirnos desarrollar este prototipo allá, por poder generarnos estos espacios en los que podamos hacer investigación y desarrollo de producto. ¿Sí? Agradecerle pues a ustedes también que están dispuestos y escuchándonos en este camino. Sin más espacio, quiero darle las gracias a todos. También quiero permitirme abrir un espacio, una intervención. No sé, nosotros teníamos tal vez preparada la intervención de un tachero que trabajó que trabaja, perdón, en Castilla. No sé si está ya disponible. Sí, Jairo está conectado con nosotros. Jairo, ¿puedes activar tu micrófono, por favor? Muy buena tarde para todos. Mi nombre es Jairo Rincón Charri, trabajador del ingenio Río Paila Castilla desde hace 26 años y 21 años lo llevo desempeñando en la elaboración de masa A, B, C y de refino. He tenido la experiencia de trabajar con métodos muy arcaicos desde el comienzo de elaboración del Lurri con procedimientos muy pobres, como el usar azúcar sin tamizar, el usar alcohol con porcentajes altos de humedad, el usar balines no uniformes, el usar tiempos desmedidos. Eso hemos tenido desde hace 21 años atrás, pues 21 años atrás tuvimos el uso de una semilla de muy mala calidad, pero pues hemos aprendido dentro de toda esa experiencia a darle manejo. Ahora que viene Sebastián con su equipo, con su dispositivo muy bueno, vemos la necesidad de tener una excelente semilla, tener todos sus cristales dispersos y dispuestos para la absorción de la sacarosa en cada una de sus aristas. Ha sido algo que ha magnificado mucho, ¿sí? Ha sido visto con buenos ojos y sus resultados se han percibido dentro de la misma producción. El hecho de que se baje el tiempo de cocimiento en una elaboración de una templa, se dice que el concepto de agotamiento se está cumpliendo dentro de esta, ¿sí? Es decir, cada una de sus aristas están suelticas y dispuestas para adherir ese paso de líquido a sólido en la sacarosa. Eso nos da peso y peso nos da producción, porque lo que vendemos nosotros es peso, ¿sí? Entonces, de una manera muy práctica, mi intervención va a ser muy sencilla, dentro de la misma experiencia del mismo equipo y el aporte que se le ha brindado pues al mismo equipo, da una seguridad de que se va a optimizar el proceso de agotamiento de los ingenios que lo puedan adquirir. ¿Por qué? Porque partimos del concepto básico fundamental, que es agotamiento, es el paso de sacarosa de un estado líquido a sólido, usando como vehículo un grano de azúcar o cristal. Tomamos un grano de azúcar de X tamaño
y le adicionamos sacarosa líquida para que en todas sus aristas y en sus caras comience a absorberla. ¿Qué pasa cuando teníamos una mala semilla, un mal slurry? Habían cristales conglomerados, y esos cristales conglomerados era como un ejemplo muy sencillo. Cuando usted sirve un plato de comida y apenas tiene 3 personas para comer, pero si usted le coloca 6, ese plato de comida se lo comen en un ya. Entonces ahí estamos hablando de un sentido figurado de qué es agotamiento. Cuando el dosificador del Lurry nos prepara cada uno de esos cristalitos para que estén dispuestos a hacer su trabajo funcional, estamos ganando tiempo, porque ellos van a entrar a consumir la sacarosa, van a tener un peso adecuado en un mínimo de tiempo, y se van a hacer unos cristales efectivos, resistentes. Ya lo decía don Guillermo, estos cristales están tan fortificados que cuando bajan al proceso de centrifugación y los impacta el agua de lavado en las centrífugas, estos aún se conservan en su estado normal. Su impacto es demasiado mínimo, y entonces eso nos asegura menos recirculación de mieles al proceso y más azúcar en el empacadero. Entonces, ese es mi aporte dentro de la experiencia que he vivido con el dosificador. En mi parte particular estoy muy contento porque vengo de lo malo a lo bueno. Yo ya conocí que es trabajar con el Lurry de pésima calidad, y ahora que estamos trabajando con este sistema, pues eso es como ir del infierno al cielo. Le agradezco me hayan escuchado y tiene la palabra, Sebastián. Procedemos a abrir un espacio de preguntas. No sé qué preguntas hayan. Listo. Podamos generar. Perfecto, empezamos con la sesión de preguntas y respuestas. Nuestra primera pregunta es, ¿el sensor de Briggs es el mismo utilizado en el sistema de tanques de Slurry o es independiente? ¿Cómo así en el tanque de Slurry? No, esa respuesta es la siguiente. En el tanque de Slurry no está el sensor de Briggs. Es decir, se conectó el sensor de Briggs a la pantalla del sistema. Es decir, en el momento que llegue el Briggs por evaporación al Briggs ideal de la zona mente estable, inmediatamente, como está conectado al sistema, al PLC del equipo, inmediatamente lo que hace el equipo es aplicar el slurry automáticamente en las fases que son. Antes de llegar a ese punto, se le establece, digamos, un valor antecito de que llegue a su zona metaestable donde él va a aplicar el slurry. Entonces, él hace una precarga a un dispositivo pequeño donde está la cantidad requerida de acuerdo al análisis del laboratorio de cristalografía del slurry que le estamos trabajando en ese momento en el tacho. Y posteriormente, cuando ya llega a su punto ideal de Briggs, en la zona metaestable, inmediatamente el dispositivo hace la inyección directa al tacho, sin que haya contacto de nada, absolutamente. Posteriormente, él cierra, hace esa inyección en el tache y luego ya aplica su lavado con alcohol. Entonces hace todo su proceso de cristalización sin intervención de nada, lo hace automáticamente. Siguiente pregunta. Perfecto, vamos con la siguiente pregunta y es, ¿cuál es la cantidad adecuada para el semillamiento? La cantidad adecuada de semillamiento puede variar. Nosotros en nuestra investigación siempre trabajamos de la mano con el laboratorio de cristalografía. En el estudio ustedes pudieron ver las gráficas del slurry, su proceso cada hora, que tomamos muestra para llegar al punto ideal de su molienda. Cuando nosotros sacamos ese slurry ya terminado después de ese tiempo de molienda, nosotros vamos al laboratorio de cristalografía y hacemos un análisis y sabemos qué abertura media tiene y qué coeficiente de variación tiene. A partir de eso, con la lectura, con las fotografías que nos toma el laboratorio de cristalografía y el programa Crystal, nosotros sabemos qué cantidad de slurry podemos estar metiendo de acuerdo a ese slurry que hemos trabajado. Exacto. De acuerdo también a las condiciones que teníamos en
en el ingenio y todos los demás datos pues, que logramos estandarizar, las dosis de nosotros o las que estábamos inyectando iban desde los 180 hasta los 250 mililitros. Todo esto dependía de pequeñas variaciones en algunas variables del equipo o del slurry o de otras condiciones. Perfecto, bueno. Les recordamos a todos nuestros asistentes que para participar por medio del audio pueden levantar la mano. Esta opción la encuentran en la parte inferior de sus pantallas, en el botón que dice reacciones. Ahí encontrarán la opción para levantar la mano. Entonces, a medida que llegue el orden de la levantada de mano, nosotros les vamos a dar paso para que puedan intervenir por medio de audio. Mientras tanto, continuamos con las preguntas del chat. Tenemos la siguiente pregunta que dice, ¿qué tipo o marca de molino recomienda? Punto de vista sobre el DIXMAR. Perdón, Victoria, ¿me repite la pregunta, por favor? Sí. ¿Qué tipo o marca de molino recomienda? Punto de vista sobre el DIXMAR. Ajá. Ya, nosotros para nuestro propósito de investigación utilizamos un Slurry Mill, que es de la Delta Light, pues ya eso no existe, pero ese fue el molino que nosotros trabajamos. ¿Y qué hicimos? El ingenio nos adjudicó un molino, nosotros se hizo reparar el molino, es decir, es muy importante que la parte interna del molino tenga sus superficies totalmente lisas, que no haya ninguna fisura, no haya ninguna rayadura por la acción de los balines dentro del slurry, que sean superficies totalmente lisas. Segundo, que las aspas de agitación para hacer el proceso del slurry estén adecuadas, es decir, no tengan desgastes en sus puntas, ni estén lo más, digamos, homogéneas posibles, sin alteraciones en su tamaño ni en su forma. Y tercero, los balines son muy importantes, ser balines de 1/4 de pulgada, que no tengan ningún tipo de fisura, no estén picados, no estén de menor tamaño unos que otros por la acción de su molienda. Sí. Se utilizaron los balines y esos balines los estuvimos analizando durante periodos de tiempo, es decir, a los 15 días, a las 3 semanas, estuvimos bajando los balines, revisándolos de que no hubiesen fisuras. Esa es una parte importantísima para este proceso de dosificación. Exacto, y no depende tanto de la marca del molino, sino mucho más de las condiciones del molino, ¿sí? Porque puede diferir cualquier marca, pero si las condiciones del molino no son las adecuadas, no se va a poder generar un buen slurry. Ya en el mercado me imagino que habrán otros molinos bajo más o menos las mismas características del slurry mill, pero ese fue como el punto de partida para este proyecto. Listo. Proseguimos con la siguiente pregunta y es, ¿qué cantidad de semilla para la templa directa se debe usar? Pues en este caso es muy variable, ¿sí? Porque depende de condiciones del tacho y de otras variables que se utilizan pues del nivel y altura del tacho o tamaño de semilla. Como nosotros veníamos hablando, para una semilla de 10 micras, ¿cierto? Que era lo que estábamos mirando nosotros con la densidad cercana al 8.6, estábamos generando inyecciones entre 200 y 250 mililitros. Sí, todo esto depende de las condiciones actuales de la semilla antes de semillamiento y también pues, depende pues, de la altura del tacho y demás condiciones internas, ¿no? Continuamos con la pregunta de Wilmer Arroyo y dice, para el sistema de 4 templas, ¿la cantidad de slurry se mantiene la misma cantidad a dosificar para las templas A, B, C y D? Bueno, es que ya la pregunta del ingeniero, pues es una pregunta con una proyección hacia un azúcar blanco. Bueno, en este caso, una refinería que tenga, digamos, cuatro templas, ¿no? Sería un sistema de 4 templas. Es decir, ya habría que entrar a trabajar cuando se elaboren 4 templas en una refinería con sirope 1, sirope 2 y sirope 3. Primero arrancando de una cristalización directa, que se podría usar ese dosificador, obviamente. Posteriormente habría que hacerla con los otros siropes
pues analizando qué tipo de sirope, cómo se prepararía el sirope para esa nueva disposición y ya, obviamente, calculando ya el slurry que tenemos de acuerdo al proceso de molienda y todo eso, haríamos una cristalización, digamos, parecida al sistema, llevándolo tal vez en la preparación de los siropes casi que a un bris determinado, un bris más o menos parejo, que se nos acercara a un bris de licor, o cambiaría la situación dependiendo también del sirope que vamos a obtener o vamos a cristalizar. Pero es también se puede aplicar en templas de R1, R2, R3 y R4, con siropes R1, R2, R3 y R4, para el sistema de 4 templas de refinación. Le damos paso a la siguiente pregunta. La proporción de preparación de la semilla en azúcar y alcohol, ¿cuánto es? ¿Y cuál es el tiempo de maduración? Bueno, en este caso nosotros estamos utilizando 2:1, ¿sí? 2 de alcohol por 1 de azúcar, esas son las proporciones, pero el tiempo de maduración consistía en mantenerlo en el dispositivo a disposición, valga la redundancia, para las inyecciones. Nosotros establecimos máximo 7 o a 10 días en que el dispositivo o el slurry debería tener el mantenimiento ahí en ese tanque madurador. De lo contrario, comenzábamos a ver algunos inconvenientes en el proceso debido a tal vez desgaste del cristal o algo así, pero usualmente se nos acababa el slurry antes de que comenzaran a pasar pequeños inconvenientes. Nosotros recomendamos que no esté más de 10 días en el madurador y por eso pues son las dimensiones del tanque, ¿ya? Perfecto. La siguiente pregunta es de Carlos Gómez y dice, ¿cuál debe ser el punto bris adecuado para semillar y qué cantidad de semilla para un tacho de 3000 pies? Bueno, ya el BRICS, pues ese nos lo da, en este caso que nosotros hicimos la investigación, pues obviamente que nosotros hicimos un comparativo con un refractómetro para poder establecer, de acuerdo al dispositivo de BRICS que tiene en este momento el ingenio, para poder saber exactamente el BRICS en el cual nosotros íbamos a aplicar. Si nosotros tenemos un medidor de BRICS que esté, digamos, dentro de sus procesos de calibraciones aceptables, pues nosotros más o menos cristalizábamos a 78, 79 grados BRICS, ¿sí? ¿Y cuál es la otra parte de la pregunta? Perdón. Calcular para un tacho de 3000 pies, Entonces, pero... el 3000 pies. sistema de cristal, de acuerdo a ese slurry que nosotros preparamos, nos da porque nosotros le metemos la información al sistema, inmediatamente nos arroja la cantidad de mililitros, dependiendo de ese análisis del slurry, si puede ser para un tacho de 1800 pies cúbicos, 2000 pies cúbicos o 3000 pies cúbicos. Él te genera inmediatamente la cantidad de dosis que tú requieres de acuerdo a ese slurry que tú has preparado para ese tipo de semillamiento. Perfecto. Continuamos con la siguiente pregunta y es, ¿cuál es el tamaño de azúcar tamizada para la preparación de la semilla? ¿Cuál es el tamaño apropiado? Nosotros utilizamos el retenido en malla 30, ¿sí? Pasa por 40, retenido en 30, perdón. Y con ese azúcar nosotros generábamos la molienda, ¿sí? Lo ideal de los tamizados es obtener el azúcar primero con mejor calidad, es decir, antes de tamizar, buscar el azúcar de mayor calidad en cuanto a color, CB, MA que usted pueda obtener. Segundo viene el proceso de tamizaje. El proceso de tamizaje se elige teniendo las condiciones de mejor CB obtenido en ese tamizaje, ¿sí? Y ya obteniendo nosotros con un retenido en malla 30, hacíamos la molienda. Ya de ahí va la determinación del tiempo óptimo de molienda, que se hace bajo estudios pues con el laboratorio de cristalografía.
Perfecto. La siguiente pregunta es, ¿en cuánto descargan en volumen los tachos de refino y su bridge o punto final? Si uno quiere hacer todo el seguimiento completo de la cristalografía con su laboratorio de cristalografía, pues uno llega al punto de que ya tiene su tacho al 100% y ya va a llegar a su bridge final, o bridge de apretar la templa, como dicen. En ese momento, pues uno toma la muestra para poder determinar si ya cumplió con la cristalografía, es decir, si ya tiene el tamaño de grano adecuado, tiene el coeficiente de variación adecuado. Pero es un proceso que tú puedes desarrollarlo a través del proceso de laboratorio de cristalografía. Si tú quieres ver cómo tu templa está al 50%, si tú quieres ver cómo está el 70%, cómo está el 80%, lo puedes hacer. Con eso puedes tomar decisiones acertadas cuando haces un proceso de semillamiento por cristalización directa, porque te permite, o si tienes granos conglomerados, si tienes un bridge muy bajo o tienes un bridge muy alto, si hay una reproducción, tú puedes tomar decisiones a tiempo. Entonces eso también permite tener esa flexibilidad cuando uno hace un semillamiento directo. Perfecto. Continuamos con las últimas dos preguntas. La primera es, ¿cuál es la importancia del tiempo de maduración del slurry? En este caso, nosotros no estábamos estableciendo un tiempo de maduración, ya que nosotros inyectamos el cristal bajo unas condiciones, ¿sí? ¿Qué requiere la maduración? Requiere es mantener ese cristal en esas mismas condiciones, sino mejores condiciones, ¿sí? Hay pequeñas variaciones en este tema, pero la idea es mantener las condiciones del esfuerzo de la producción de una slurry de parámetros de calidad adecuados. Entonces no hay un tiempo, o considero yo que no hay un tiempo de maduración adecuado. Sin embargo, es mantener, o el objetivo de la maduración es mantener las condiciones del slurry, ¿sí? No mejorar o alterar las condiciones de este. Hay una parte de lo que ha dicho Sebastián, es que el dispositivo con su agitación constante a una velocidad constante nos permite a nosotros mantener esa maduración o mantener esos cristales siempre del mismo tamaño y listos para la aplicación. Es decir, no va a presentarse algún conglomerado ni nada, sino que siempre van a estar en la mejor distribución, de acuerdo al tiempo de maduración que se ha hecho, al tiempo de molienda que se ha hecho durante la preparación de ese slurry. Perfecto, vamos con la última pregunta y es, ¿el tipo de tacho que se realizó esta automatización es Robert? Sí, pues es un tacho, digamos, de los convencionales, tipo calandria, tipo Robert, digámoslo así. Tiene su separador de arrastre fuera del tacho, no en la cúpula del tacho. La calandria, pues, tiene sus tamaños de tubería adecuadas. Tiene circulador mecánico, que es muy importante. Tiene su circulador mecánico que en la parte de cocimiento de refino es vital tener unos agitadores. Y digamos es un tacho, sí, tipo Roberts, es totalmente convencional un tacho, pero que tiene su proceso, se puede llegar a un proceso de automatización rápidamente, involucrando todo este proceso de dosificación con el Durling. Es decir, pasar de esta dosificación automática a pasar ya a la automatización del tacho completo con todo el sistema ya es muy sencillo, porque las condiciones del tacho lo favorecen también. Su disposición, su ingeniería del tacho, su circulación del tacho, su entrada de vapor al tacho, de modo que eso es muy factible. Perfecto. Bueno, uno de nuestros asistentes, Alex, está levantando la mano. Entonces queremos saber si quiere participar con la última intervención en la sesión de preguntas. Sí, buenas tardes. Les Buenas tardes. saludo de aquí de Ingenio Pantaleón, Guatemala. Buenas tardes. Pues mucho gusto ahí, bastante interesante la plática. Pues más que todo de preguntas, un comentario.
Precisamente, pues mi persona ha estado trabajando en esa parte también y hemos estado haciendo bastantes pruebas con lo que es el Slurry, lo que es el tamizado del azúcar hacia los molinos Dittmar, y pues hemos obtenido unas variantes muy parecidas a las que ustedes estaban dando ahí en sus gráficas. Y la verdad, pues es un buen trabajo y pues obviamente el mundo del azúcar pues es bien amplio y todos aprendemos un poquito aquí, un poquito allá. Lo hemos visto desde que se tamiza el azúcar, sacamos cristalografía al azúcar tamizado y hemos hecho sin tamizar también el azúcar y le sacamos cristalografía sin tamizar y hemos hecho pruebas con azúcar tamizada y sin azúcar tamizada en los molinos. La única diferencia pues que encuentro es de que nosotros lo hacemos por un lapso de 5 horas. Esas 5 horas hemos sacado cada hora, le hemos sacado una pequeña muestra solo para cristalografía y hemos ido viendo los cambios que va dando el grano, tanto en micras como en el CB, ¿va? Y hemos llegado a sacar un CB de 34, 36 en la semilla y luego nos hicimos aquí unos maduradores de semilla y de la misma forma estos maduradores prácticamente tienen una capacidad del 100% y nosotros solo ocupamos un 75% del madurador para que la semilla pues esté rotando en ese madurador, pero sin bolas o esferas de acero. Y hemos estado sacando muestras también en diferente horario de esa semilla. En conclusión, llegamos hasta 24 horas de maduración y lo que logramos ver es de que pasado de 5 horas ya no hay mejora en la semilla o en el slurry, en el madurador. Y nos logra bajar de 34, 35, 36 de CB, nos ha logrado bajar hasta 32. Pocas veces nos ha dado un 29, pero de ahí 30, 31, 32 después del madurador. Entonces, yo pues me disculpo al inicio de la reunión, pues yo creí que era solo de meterme a mi correo y entraba, pero me pidió unos datos ahí, me llevé un tiempecito y no arranqué desde el inicio con ustedes. Sin embargo, estaba viendo el aparato en el video que nos transmitieron. Está muy interesante, la verdad que está muy interesante. Felicitaciones. Yo creo que todos aprendemos un poco cada día de lo que es el azúcar y pues hacia adelante va. Bueno, Muchas muchas gracias. gracias, Muchas ingeniero, por sus gracias. comentarios. Es un punto de partida muy interesante también lo que ustedes han hecho allá en Pantaleón y sería muy bueno compartir toda esa información con sus soluciones científicas, con Juan Sebastián, pues ellos tienen sus programas de cristalografía y toda esa información se puede combinar para llegar a tener otras soluciones, otros aprendizajes, otras formas de semillamiento, otras condiciones favorables en este tipo de cocimiento de azúcar refinado. Muchas gracias por tus comentarios, muy Muchas gracias. amables. Pues ahí otra duda sería en el caso prácticamente de este aparato como tal para lograr establecer la mejora continua en lo que es el proceso de las masas. Muy interesante tener un poquito más de lectura de este aparato que están utilizando ustedes para homogenizar más que todo lo que es el grano del azúcar en cada templa, porque eso es lo más difícil, lograr hacer que todas las templas sean muy parecidas. Correcto. Obviamente arrancamos, pues obviamente de la papilla o de la semilla. Si esa es continua la semilla, yo creo que vamos a lograr una continuidad también en las masas, ¿verdad? Exacto, eso es un paso grande, lograr establecer estandarización en la semilla para poder mejorar el proceso. Es muy importante ese punto.
Perfecto, muchísimas gracias Alex por tu intervención. Le damos ya finalización a esta sesión de preguntas y respuestas. De igual manera en pantalla, Juan Sebastián nos está compartiendo su contacto para las personas que quieran también comunicarse directamente con él, conocer un poco más sobre su proyecto, ver un poco más de en qué consiste y tener una comunicación directa con él. Les recordamos a todos nuestros asistentes, si no se pudieron conectar desde el inicio de la conferencia, que esta sesión ha sido grabada y será enviada posteriormente a todos los que se inscribieron y participaron en ella. Muchísimas gracias a todos por participar, a Juan Sebastián, a Guillermo también por conectarse con nosotros, por brindarnos estos conocimientos, también a Jairo Rincón por estar conectado con nosotros y hacer una intervención al final de esta sesión. Bueno, muchísimas gracias a todos por habernos escuchado. Gracias a todo el personal del ingenio, a los tacheros, supervisores, ingenieros que en todo momento nos brindaron su apoyo, su apoyo incondicional para que este proyecto saliera adelante. Y esperamos que sea un punto de partida para mucha gente en la industria azucarera para mejorar los sistemas de cristalización, para complementar otras cosas. Ya sabemos que los procesos de cristalización son complejos, son difíciles, pero creo que esta parte nos conduce a tener un mejoramiento continuo, como lo dijo el ingeniero de Pantaleón, ingeniero Palencia. Entonces, por supuesto, estamos aquí para continuar con esto y muchas gracias por todo, muy amables. Muchas gracias a ustedes. Les compartimos por medio del chat un link con una encuesta de satisfacción para conocer qué les pareció este proceso de conectividad, también qué les pareció el tema, qué otros temas les gustaría tener más adelante. Y adicionalmente un correo electrónico por medio del cual se pueden comunicar directamente con Tecnicaña para alguna solicitud o alguna información que requieran sobre la asociación. Muchas gracias a todos. Les recordamos que estas memorias serán enviadas a sus correos electrónicos registrados. Les confirmamos que pueden revisar por medio de sus correos o su bandeja de correos no deseados o por medio de spam, que muchas veces también los correos llegan a estas carpetas. Nuevamente, muchas gracias por su conexión y esperamos verlos pronto. Gracias, muy amables. Felicidades, buena tarde para todos. Hasta luego. Innovación. Transformación digital. Experiencias. Sinergia. Somos Tecnicaña, la Asociación Colombiana de Técnicos de la Caña de Azúcar. Nuestro compromiso es contribuir en el desarrollo del sector a través de la transferencia de conocimientos.